¿El educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles? Entonces, es bien sabido que la comunidad docente está preparada continuamente para hacer frente a los desafíos que se presentan a diario. En su afán de desempeñarse para alcanzar la excelencia educativa, se preparan y participan en congresos, talleres y cursos que se ofrecen en la dirección de normales. Bienvenidos sean todos los catedráticos y futuros docentes al primer Congreso Estatal de Investigación en Educación Normal. Se titula Estrategia de Formación de los Formadores en Tiempos de Pandemia. Soy el maestro Daniel González Castolo, laboro en el Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán y tendré el gusto de moderar y acompañarlos en esta mesa de trabajo. La relatora será la maestra Claudia Benavides Flores. Les voy a explicar brevemente la dinámica de las participaciones. En esta mesa de trabajo se presentarán 6 ponencias que le doy a conocer los nombres. La educación inclusiva en la modalidad de la escuela en casa, retos e innovación docente. Retos que enfrentaron las educadoras en formación durante sus prácticas profesionales en la virtualidad. Desarrollo y evaluación de las competencias históricas en educación histórica. Práctica profesional docente y sus implicaciones. La motivación por medio de los recursos multimedia en las matemáticas y por último, la planeación de proyectos para responder a las necesidades del contexto. Nombraré a quienes compartirán la mesa 1. Por favor, digan presente para saber que están aquí. El orden de su participación será como se menciona a continuación. Primeramente va a estar exponiendo su trabajo Bianca Lice Pérez Mendoza. Presente. Claudia Leticia Pichardo Escobedo. Aquí estoy, presente. Ok. Fernanda Núñez Martínez y Griselada Alejandra Vázquez Lara. Presente. Ok. Ana María Casiana Aguilar y Jesús Alejandro Medina Ramos. Nos encuentra el número 4. Ok. María del Carmen Lozano Juárez. Presente. Muy bien. Y por último, Ilse Daniela Madrigal Fuentes. Presente. Ok, entonces nomás nos hace falta el número 4. Les recuerdo que tienen un máximo de 10 minutos para exponer cada uno de los exponentes. Vamos a iniciar con la ponencia número 1, que es de la Escuela Normal Superior de Especialidades, en donde invitamos a Bianca Lice Pérez Mendoza con el tema la educación inclusiva en la modalidad de la escuela en casa, retos e innovación docente. Adelante. Muchas gracias, maestro. Ya dejé de proyectar. Gracias. ¿Sí logra verse? Todavía no. Ya se está empezando a ver. Ya se está viendo. Adelante. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues primero que nada es un gusto estar con ustedes y poder compartir este espacio de reflexión y acompañamiento didáctico. Como ya lo mencionaba el maestro, les voy a estar platicando acerca del tema de la educación inclusiva en la modalidad de la escuela en casa, los retos e innovación docente. Pues mi nombre es Bianca, soy estudiante de 8º semestre de la licenciatura de Educación Especial, con especialidad en el área intelectual de la Escuela Normal Superior de Especialidades. Y pues bueno, antes que nada me gustaría comentar un poquito en contexto acerca del lugar donde realicé mis prácticas. Fue en un centro de atención múltiple, CAM, en el turno vespertino, en el cual nosotros estábamos realizando un acompañamiento didáctico hacia el maestro titular del grupo. Y pues bueno, al acompañarlos con ellos, pues surgen una serie de incógnitas que nos hacen pensar, pues, cómo se va a llevar nuestro acompañamiento, cómo se va a dar atención a los alumnos. Y pues, primero que nada, me pareció pertinente hablar acerca de los antecedentes de la educación en casa. Y pues podemos irnos desde la época en la que la educación era a través del correo, luego tenemos la telesecundaria. Hay diferentes modalidades de educación a distancia,
Pero una de la que caracteriza a esta época en particular, a través, la que nos llevó a estar todos en nuestra casa, que fue el COVID-19 y que teníamos que establecer comunicación con los alumnos, pues fue la sincronidad de la comunicación que se establecía entre maestros y alumnos. Entonces, esta parte era muy importante porque anteriormente, pues, si se mandaba una tarea, se tenía que esperar a que le llegara al alumno, que el alumno la recibiera y que pudiera realizarla y luego regresarse al maestro, y los tiempos se extendían demasiado. Pues ahora tenemos una bondad muy interesante, que es pues la tecnología que nos permite poder comunicarnos con los alumnos y poder estar en tiempo real con ellos. Por lo que vamos a definir, pues, qué se entiende por educación a distancia. Pues es esta modalidad que también pudiera verse como una estrategia educativa que permite que los factores de espacio y de tiempo no sean un factor que determine el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es fundamental por lo que ya comentaba, ya que al momento de que nuestros alumnos están cada quien en su casa, pues había que realizar toda una investigación y un proceso de ver con qué contaban nuestros alumnos para poder acceder, qué teníamos que saber nosotros de ellos, del acceso a la tecnología, quiénes estaban con ellos, para poder saber nosotros qué pasos o qué decisiones íbamos a tomar al momento de estar con ellos. Para ello, pues sale la pregunta de cómo vamos a brindar una escuela de calidad a estos alumnos, definida por López Vélez. Una escuela de calidad es aquella que favorece el desarrollo cognitivo, social, estético, en todas las competencias de los alumnos, siempre buscando, pues, dar respuesta a la diversidad. Y en educación especial tenemos una diversidad muy amplia de alumnos, desde hablando de los diferentes diagnósticos que tienen. En el caso del lugar donde realicé las prácticas, es un multigrado que está conformado por cuarto, quinto y sexto grado. Entonces, hay una diversidad bastante amplia acerca de los niveles de competencia curricular de cada uno de los alumnos y los diagnósticos que ellos traen consigo mismo. Para poder saber más o menos cómo íbamos a empezar, no más o menos, para poder saber cuáles eran los pasos que íbamos a realizar, se hizo una investigación a nivel macro, o sea, a nivel de plantel educativo, sobre qué medios tecnológicos con qué medios tecnológicos contaban los alumnos, y pues se investigó quiénes contaban con un teléfono, quiénes podían asistir al nivel a recoger cierto material, quiénes estaban con ellos, si contaban con algún otro, aparte de un teléfono, alguna computadora, si tenían impresora o si tenían los medios para poder ir a imprimir. Todo esto que era fundamental para poder llevar todo sobre una misma línea. Y también fue muy interesante ver cómo cada uno en los diferentes grupos fue haciendo una investigación ya a nivel de grupo para ver en particular de sus alumnos a qué acceso tenían ellos. Por lo que en este grupo pues se tomó la decisión de crear un cuadernillo de actividades con el material que ellos ya requerían, para que en el momento de que nosotros estuviéramos mandando alguna ficha didáctica, ellos ya supieran cómo acceder. Y aquí venía uno de los grandes retos, que era pues la innovación en los medios tecnológicos. Cómo ya lo veníamos trabajando anteriormente, los maestros ya estábamos familiarizados con trabajar a través de los medios tecnológicos, pero algo que no estaba implementado por completo. Lo teníamos en las aulas, buscábamos diferentes momentos del proceso educativo para irlo implementando, pero no se daba, la educación no se daba a través de los medios tecnológicos. Y cada uno de nosotros tuvimos que irnos capacitando, no solamente para poder llegar a los alumnos, sino también para ayudar a los padres de familia a acceder a ellos, que muchos de ellos pues no conocían lo que era una plataforma como Zoom, Meet, o cómo poder acceder, dónde poner la contraseña, los horarios, todo esto que era necesario para que pudiéramos estar todos conectados. Y aquí fue donde tuvimos que implementar diferentes estrategias y ajustes. Si bien es cierto, cada uno de nuestros alumnos necesita un ajuste de acuerdo a la necesidad educativa que trae, a las barreras que presentan. Entonces, las estrategias pues, de comunicación con ellos, los tiempos, esta parte de que los padres también tenían otras actividades que realizar, y entonces teníamos que ajustar nuestros tiempos para que pudieran ser este puente de comunicación entre el maestro y el alumno, y pudiéramos estar todos conectados. También
en ocasiones pues, no era posible que los alumnos se conectaran, entonces pues se buscaba, a lo mejor no podían estar en la hora establecida, pero sí unas 2 horas después, entonces no había ningún problema y nos conectábamos. A esto me refiero con una escuela flexible que entendía de esta parte muy empática que comprendemos que todos estamos viviendo y que todos vivimos el confinamiento de una manera distinta, pero nadie es ajeno a esta situación, y pues comprender que desde lo que nosotros podíamos hacer era ser muy flexibles en los tiempos, en buscar siempre que el alumno no se quedara fuera de recibir una educación porque el tiempo o el material fuera un factor que le impidiera acceder a ella. Y entonces podemos hablar de igualdad o de equidad. Nuestros alumnos son iguales porque todos reciben educación, pero no son iguales porque cada uno requiere o tiene necesidades distintas. Entonces aquí hablamos de equidad, de darle a cada uno y de adaptar la escuela a sus necesidades educativas, de buscar que cada uno llegue y al momento de que, aunque estemos viendo el mismo tema, cada uno pueda acceder a él con los ajustes necesarios y pertinentes que requiere. No era lo mismo hacer un ajuste para un alumno de quinto que para un alumno de cuarto. Probablemente estábamos viendo el mismo tema, estábamos, no sé, en el proceso de la adquisición del número, pero cada uno en su diferente nivel y a sus diferentes necesidades. Entonces, a eso nos referimos cuando buscamos equidad, que cada uno tenga lo que necesita y no a darle a todos lo mismo, porque pues son iguales, entonces siempre se buscó que cada uno recibiera lo que necesitaba. ¿Le queda 2 minutos? Gracias, maestro. Aquí venía una parte muy interesante que era cómo el padre de familia era una parte muy fundamental para establecer la comunicación entre nosotros y el alumno. Y entonces, ¿cómo guiábamos la mirada del padre para que él pudiera observar y entender qué era lo que nosotros estábamos buscando al momento de mandarles las fichas didácticas? Pues era a través de las reuniones que se establecían en las diferentes plataformas virtuales, se les mandaban listas de cotejos, con las fichas didácticas se les mandaban videos, imágenes que pudieran ilustrarlos y decir, a esto queremos llegar, y en cualquier momento estamos aquí conectados con ustedes para, si se presenta alguna dificultad, nosotros poder intervenir, porque a veces era complicado esto de conectarnos al mismo tiempo, entonces el padre es parte fundamental y hay una corresponsabilidad entre nosotros y ellos, porque no había otra manera de comunicarnos si no era a través del padre. Y aquí había pues factores que pudieran representar un reto para nosotros, como es la situación emocional que están viviendo los niños, la misma edad que tienen, la cantidad de tareas, el hecho de que están en su casa y que necesitan de la convivencia y de la interacción social, repercute en su situación emocional. El acceso a los medios tecnológicos pudiera representar un factor que sea una barrera para poder acceder, el contexto familiar del cual provienen, todo esto que tenemos que visualizar antes de estar con ellos. Y nos llevaba también a preguntarnos acerca de las evidencias, esa insistencia de que de pronto se notaba que decíamos, no me mandan evidencias, es que el papá no me está mandando evidencias, pero el papá ya estaba presente y probablemente, ¿por qué queríamos las evidencias? ¿Queríamos tanto como poner esta palomita en los alumnos y decir, ya participó, o queríamos realmente llegar al aprendizaje? Siempre era como buscar cuál era el enfoque principal de lo que queríamos lograr con los niños, y a veces no era tanto la evidencia, sino ver que el niño estaba aprendiendo, y lo podíamos ver a través de una videollamada, cuando regresamos a la parte mixta entre la virtualidad y la presencialidad, podíamos ver que el niño sí estaba trabajando, pero que a veces era complicado que el papá me mandara evidencias porque no tenía los medios para hacerlo, pero estábamos en constante comunicación y veíamos una participación de parte de ellos. Entonces, ¿cuál era el enfoque principal de recibir las evidencias? Definitivamente, como a manera ya de concluir, fue muy interesante ver cómo para nosotros, cómo se va a ir llevando la nueva escuela mexicana y cómo vamos a ir buscando que todo esto sea sustentable, cómo se va a combinar el regreso a la presencialidad y continuar con la virtualidad. Fue una experiencia muy gratificante poder estar con los alumnos y ver este proceso en una época tan complicada como fue esta. Ok, muy bien, excelente participación. Vamos a, ahora sí. Todas las preguntas o comentarios que puedan tener, los pueden escribir en el chat. Seguimos entonces con la ponencia número 2, que es de la Escuela Normal de Educadora de Guadalajara, a cargo de la
alumna Claudia Leticia Pichardo Escobedo, con el tema retos que enfrentaron las educadoras en formación durante sus prácticas profesionales en la virtualidad. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Sí, está muy bien. Ok, la sesión se realizó entre una docente de la Escuela Normal para Educados de Guadalajara y yo. Se realizó con 25 alumnas a través del análisis de sus prácticas profesionales, recuperando los insumos, y además se realizó al finalizar la práctica una encuesta a través de Google Form para utilizar el enfoque cualitativo a través de la investigación-acción y conocer sus perspectivas. Bueno, antes que nada, algo que ya hemos comentado todos, la pandemia ha sido un factor importante en las formas en las que hemos trabajado a partir del año pasado, y esto implica una nueva modalidad de trabajo y el aprovechamiento de una forma distinta de las herramientas digitales, de una gran variedad que a lo mejor algunas ni siquiera conocíamos o no existían. Algo que queríamos dejar muy claro es que uno de los retos que más se presentaron fue la comunicación entre la familia y el docente como un proceso importante para el desarrollo de los alumnos. Es importante tomar en cuenta que muchos de los padres trabajan, ya sea como empleados o como emprendedores, y esto implicaba que a lo mejor el tiempo que le podían dedicar a su hijo no era el suficiente o el que el docente estaba requiriendo a las planificaciones que estaba realizando, y por lo tanto el proceso a veces se ve complicado y se tenían que hacer adecuaciones constantemente, tomando en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente lo guía el docente, sino que es un trabajo colaborativo con los padres de familia, incluso cuando se realiza de forma presencial. Al realizar las encuestas entre los que mencionaban las alumnas que se presentaron, fue esta parte de la comunicación con los padres de familia. Incluso hay alumnos con los que hasta la fecha no se había logrado una comunicación, era inexistente, y otros con las que era intermitente. También poca participación de los alumnos, ya sea por el hecho de que los padres no se comunicaban o porque no los conectaban a las clases en línea. Y esto me lleva a la parte de que en ocasiones existe la dificultad de uso de herramientas digitales, ya sea porque no hay acceso a estas o porque se desconoce su uso tanto por las familias como por los docentes. Otro reto que se presentó fue los actores que intervenían en las videollamadas, como puede ser el hecho de que existieran ruidos ajenos y que los ambientes no estuvieran apropiados para que el niño estuviera interesado, enfocado en la clase. De igual forma, la disponibilidad de los padres para poder estar al corriente con las actividades que pedía la maestra, incluso las llamadas. También les presentó a algunas chicas un reto estar dando su clase y que hubiera otras personas escuchando, pudiendo tener algún error y recibir a lo mejor críticas sobre el trabajo que pudieran afectar. De igual forma, la carencia en la certeza de la evaluación, como lo comentaba mi compañera, es muy importante tener ese acercamiento a los alumnos, pero a través de las plataformas digitales, y con esta falta de acceso a las tecnologías se complica este proceso. También cumplir con el perfil de egreso, el hecho de decir qué les voy a enseñar ahora que están en casa, que se relaciona con el haber realizado un buen diagnóstico cuando a veces no se tenía un diagnóstico siquiera. De igual forma, como alumnas de octavo semestre, estaban realizando el proceso de titulación, la tesis o prácticas, y las prácticas profesionales como tal, lo cual implicaba un mayor tiempo de dedicación, tomando en cuenta que las alumnas estaban 24/7 a la disposición prácticamente al comienzo de esta forma de trabajo, y de igual forma plantear estrategias que fueran funcionales y cómo hacer sus planeaciones de manera que fuera un lenguaje adecuado para que los papás lograran entender y realizar las actividades que se les solicitaban. De estos retos, los que se lograron superar fue una comunicación efectiva dentro de la comunidad, principalmente a través de los medios como WhatsApp y Classroom, asimismo como seleccionar los aprendizajes que se consideraban más adecuados, encontrar una corresponsabilidad entre la educadora y la practicante o la educadora de formación. De igual forma se superó el reto de aprender a manejar las herramientas digitales, tanto que los alumnos aprendieran a apagar y prender
igual que su cámara, para pedir la palabra, entre otras habilidades como enviar las evidencias. De igual forma, algunas alumnas comentaron haber logrado superar el reto de tener una seguridad para expresarse a través de una cámara, que bueno, es una situación que a veces intimida cuando no se tiene experiencia. También crear nuevas estrategias para la educación a distancia. Muchas recurrieron a actividades como la ruleta, como diversos juegos, donde involucraban los papás, que los niños se pudieran grabar, entre otras actividades que facilitaban que el niño desde la casa sintiera que estaba cercana a su educadora y sus compañeros. De igual forma, el planear actividades que fueran claras para los papás, actividades que fueran no tan complejas y que fueran fáciles de comprender al momento de realizarlas. Y finalmente también muchas de las alumnas, la mayoría, expresó tener un mejor mantenimiento de la atención de los alumnos, lograr captar su atención y su interés. Sin embargo, hubo retos que no se lograron superar, pero que se pueden seguir dando para lograr mejorar las competencias docentes. Entre ellas está que había papás o padres de familia que no enviaban evidencias, de manera con lo cual para la educadora impedía el proceso de evaluación, puesto que no conoce el avance y para poder dar un seguimiento. También no se logró en algunos casos tener acceso a las redes tecnológicas para dar este seguimiento. Hay padres de familia que utilizaban datos móviles para conectarse, por lo tanto implicaba mucho más gasto económico entrar a las videollamadas o a otro tipo de actividades. De tal forma, había ocasiones hasta la actualidad donde los padres intervienen cuando se les pide que no lo hagan, e incluso cuando el niño está en su clase, están haciendo actividades en su casa que pueden distraer al menor. Por otro lado, también lograr que todos los alumnos participaran sigue siendo un reto bastante complicado, ya que los niños al final, siendo educadoras con niños preescolares, la dependencia del niño para poder participar o estar en la videollamada en muchas ocasiones depende de los padres o tutores, lo cual ahí complica bastante la situación. Y también alumnas, así como algunas lograron sentirse seguras ante la cámara, había algunas que mencionaban que aún se sentían vigiladas por los padres o que tenían inseguridades para comunicar a través de las pantallas digitales. 2 minutos para terminar. Gracias. Como parte de todo el análisis que se realizó, se recuperaron 4 competencias profesionales y genéricas de la malla curricular, en las que se abonaron más a través de las innovaciones o adecuaciones que se realizaron en las prácticas docentes, como generar ambientes formativos para propiciar autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos, ya que se tenían que generar ambientes que fueran de suficiente interés para los estudiantes para lograr mantener su atención y lograr los aprendizajes esperados. Por otra parte, diseñar, como había mencionado, las planeaciones adecuadas para que cubrieran los aprendizajes que se esperaban y que fueran claras para los padres de familia. Una evaluación correcta que permitiera realmente evaluar lo que sabe el alumno a pesar de todos esos factores que podían intervenir y afectar de alguna forma la evaluación. Y finalmente, aprender de forma permanente, ya que encontrar esas nuevas estrategias, encontrar plataformas, actividades dinámicas que fueran útiles para las clases, que permitieran ese proceso de aprendizaje de los alumnos, implicó estar buscando e innovando las prácticas de forma permanente escolar. Y bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que dentro de la educación híbrida es una forma de estar innovándose y cambiando, algo que se observó dentro de los comentarios que hacían las educadoras en formación, es que al pasar a las plataformas digitales fue un adaptarse a una nueva forma de trabajo. Sin embargo, a partir de la reincorporación de la educación semipresencial a la actualidad, regresar a la práctica al salón se complicaba, ya que ya se ven acostumbrado a trabajar con pedir la evidencia de la foto, pedir un video de determinada situación, y ahora trabajar en el aula se complicaba porque ya se había desacostumbrado a la práctica y era un reajuste en la práctica para poder atender a los niños tanto presenciales como de forma virtual. Y bueno, al final se concluyó
con que la estabilidad emocional del docente influye mucho para que tenga un equilibrio laboral, emocional y profesional que le permita mantener una adecuada innovación práctica sin perder las necesidades que tienen sus alumnos para poder atenderlas y tomar en cuenta las herramientas que tiene a su disponibilidad, tanto presencial como virtual. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias por su participación. Vean que estamos respetando, en este caso, los tiempos. Vamos a ver ahora sí la participación número 3. Vean que los diferentes temas que se están presentando son muy interesantes. Ahora le toca a la Escuela Normal Superior de Jalisco con la alumna Fernanda Núñez Martínez y Griselada Alejandra Vázquez Lara, quienes nos van a presentar el tema Desarrollo y Evaluación de las Competencias Históricas en Educación Histórica. Gracias, profe. 10 minutos. Comenzamos. Sí. Voy a comenzar a presentar mi pantalla. ¿Me dicen, por favor, si se ve? Todavía no. A ver. A ver, ya va, creo. Ya. Ok, muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernanda Núñez Martínez. Soy estudiante de octavo semestre de la Escuela Normal Superior de Jalisco, de la especialidad de Historia. El tema que voy a presentarles el día de hoy es el desarrollo y evaluación de las competencias históricas en educación secundaria a distancia. Bueno, nuestras preguntas que guiaron el trabajo fueron a partir de cómo sé que mis alumnos están aprendiendo historia, cómo puedo evidenciar que mis alumnos aprenden y de qué manera puedo evaluar lo que ellos están aprendiendo. Basamos estas preguntas a partir de que el trabajo debía realizarse en una modalidad de pandemia, ¿no?, que se presentó tratando de responder estas preguntas ante una nueva modalidad. Bueno, estas mismas ayudaron a plantear la principal problemática que se nos presentó, de la cual nos propusimos dar una alternativa o propuesta que ayudara a subsanar dicha problemática, la cual nos llevó a nuestra metodología. Bueno, a partir de esta metodología de investigación-acción, como mis compañeras anteriormente ya lo mencionaron, también lo utilizaron, se hizo una propuesta de indagación de referentes teóricos vinculados con el logro y la evaluación de competencias históricas, con el propósito de desarrollar el pensamiento histórico y crítico que se pretende alcanzar en nivel secundaria en nuestra materia. Y bueno, se le dio importancia al desarrollo de dos elementos básicos para la enseñanza de la historia, los cuales son, el primero, el pensamiento histórico, que bueno, este se basa en el cual parte de las fuentes históricas, analiza el origen de estas fuentes que utilizamos, desarrolla las nociones de tiempo, de espacio y causalidad, que son muy importantes en nuestra materia, el desarrollo de los ámbitos social, cultural, político y económico. Y también tenemos el pensamiento crítico, que es la consulta de diferentes fuentes de información, el análisis de estas mismas, las fuentes que utilizamos, primarias o secundarias, y las pruebas históricas también, las diferentes interpretaciones que se tienen a partir de un mismo hecho histórico y la emisión de juicios o la argumentación de posturas por parte de nuestros alumnos. Bueno, todo esto nos lleva como tal a cada uno de los pensamientos a tratar de abordarlos, a partir del uso de las nociones históricas que cada uno deriva. A partir de la investigación que generamos, se generan una serie de propuestas didácticas que mi compañera y yo pudimos diseñar aplicando dentro de la modalidad a distancia. Estas tenían como finalidad que los estudiantes
fuesen capaces de hacer el uso de las nociones básicas del pensamiento histórico de tiempo. Vamos a centrarnos en un hecho histórico específico en el cual tenemos que saber en qué año pasó, en qué periodo de la historia sucedió. El espacio habla del lugar en específico en donde sucedió este histórico, como ya lo vengo explicando con anterioridad. Y bueno, para lo que se comenzó, el trabajo partió más que nada desde el diagnóstico, donde se identificó que los alumnos tenían una deficiencia cuanto al uso de estas nociones que ya mencioné anteriormente, por lo que se comenzó una revisión sistemática acerca de estas nociones que eran esenciales para el desarrollo de estos pensamientos. Partiendo de lo anterior, se propusieron una serie de propuestas didácticas, como ya lo mencioné, en las cuales nosotros tratamos de implementar que en el trabajo a distancia se tenía como tal el desarrollo de estas mismas. Y bueno, estas estrategias y actividades didácticas se diseñaron y se realizaron, tenían como finalidad que el alumno pudiera utilizar las nociones y de esta manera desarrollar el pensamiento de ambos casos. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. También nosotros hicimos el uso de metodologías específicas de la historia que nos ayudaron bastante para poder trabajar. Algunas de estas fueron la explicación causal, la explicación contextualizada o por empatía, el role-playing o la simulación, el tiempo histórico, el cambio y la continuidad y los métodos por proyectos. Cada una de estas metodologías apoyaban y propiciaban el desarrollo de competencias históricas, que era nuestro principal objetivo, que son fundamentales para generar en la enseñanza de historia para nuestros alumnos. Y bueno, se hizo el seguimiento de etapas de logro en cada una de estas metodologías y los alumnos de manera gradual alcanzaban los aprendizajes esperados que se pretendían, los niveles de cognición que también ellos poco a poco iban alcanzando y las competencias que se pretendían lograr. Por lo que esto ayudó a llegar a nuestras conclusiones, en las cuales, pues que al partir del diseño y la aplicación de propuestas que mi compañera y yo pudimos realizar, las estrategias e instrumentos de evaluación que construimos, los alumnos pudieron desarrollar el pensamiento histórico y crítico, la adquisición de competencias para la vida, como los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores, y la autorregulación de su propio trabajo. Como ya anteriormente mis compañeras lo mencionaron, estábamos en una situación en la que debíamos adaptarnos. Por lo tanto, los chicos tuvieron que autorregular su propio aprendizaje y sus formas de enseñanza también, ¿no? Bueno, la metodología utilizada trajo consigo resultados favorables que se evidencian por medio de la evaluación de los productos que nosotros realizamos y el avance que cada estudiante mostró respecto a su punto de partida, de cómo comenzaron en un inicio del ciclo escolar a partir de la pandemia y cómo terminaron al final, ¿no? Bueno, la creación de sus trabajos y actividades lograron evidenciar el uso y aprendizaje de las competencias que pudieron aplicar de alguna manera en su contexto educativo, pero también en su entorno social y familiar, que al final de cuentas creo que ese es el propósito. También la valoración de su identidad como un ciudadano mexicano, el respeto por la diversidad cultural y social, y la adquisición de la conciencia y empatía histórica al poder entender lo que otra persona o el por qué pasaron los hechos. Y bueno, a partir de aquí, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muy buena participación. Entonces vamos a continuar con a ver si ya están con nosotros los siguientes ponentes. Estoy compartiendo la pantalla. Estamos con la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute, con Ana María Casian Aguilar y Jesús Alejandro Medina Ramos. ¿Ya se encuentran aquí? Sí, aquí estamos presentes, Okay. Maestro. Muchas gracias. Les recuerdo que tienen un máximo de 10 minutos para exponer. Sí. Bueno, buenas tardes.
Buenas Sí, tardes. ¿se escucha correctamente? Sí, estamos Muy bien. escuchando. Bueno, primeramente quiero agradecer por brindarme la oportunidad de ser partícipe de este congreso. En este momento, o mi ponencia en este momento, lleva por nombre Prácticas Profesionales Docentes y sus implicaciones. Este trabajo fue realizado o va directamente ligado a lo que viene a ser mi trabajo de titulación presente en este momento. Soy estudiante de la Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute y curso el 4º grado, ejerciendo mis prácticas profesionales. Muy bien, miren, lo que yo descubrí o lo que yo llegué a conocer con este proceso de formación en torno a lo que es la ponencia y lo que viene a ser las prácticas profesionales, en mi poca experiencia y en mi pequeña reflexión, logré entender que la educación o definir la educación en un proceso. Este proceso lo decidí hacer o lo decidí dividir en 2 parámetros. El primero, el proceso generado por lo que viene a ser la pandemia o el COVID-19, y en el otro, mi proceso de formación normalista. En mi proceso de formación normalista es mi etapa de formación y de misma experimentación. Este proceso o esta experimentación lo manejo de 2 maneras, un presente y un futuro. Después, este proceso de formación que yo estoy recibiendo tiene que incidir o lleva toda su referencia a ser capaz de pertenecer o de actuar correctamente dentro de una institución educativa en nivel primaria, siendo mi caso. Después, el segundo proceso por el cual o que actualmente se ve reflejado la educación es lo transcurrido o lo suscitado en los últimos años, que viene a ser el COVID-19 y la pandemia. Esta pandemia o este COVID nos generó una reconstrucción mundial. Esta reconstrucción mundial, basándonos en nuestro nivel o nuestra instancia, es en la educación. Misma educación que fue guiada o fue reclutada o se modificó tanto que básicamente en estos momentos lo que rige nuestra educación se llaman las TICs. Las TICs han tomado la batuta de toda nuestra metodología de trabajo y toda nuestra formación. Entonces, estas TICs modificaron o reestructuraron nuestro conocimiento. En mi propio pensar, puedo decir que esta reestructuración o este rigor nos obligó a modificarnos o a generar cambios dentro de nuestras propias prácticas, generando problemáticas y dándonos herramientas o pautas para generar cambios o modificar nuestra estructuración de pensar. Esta estructuración nos dio un rigor metodológico y nos trajo problemas prácticos. En mi propio pensar o en mi propio análisis, yo considero que estas condiciones de ser guiados a través de las TICs generaron o privatizaron la educación, porque no solamente tenemos que ver que requiero de ciertas herramientas o tengo estas tecnologías para participar y llevar a la práctica mis clases con mis alumnos, pero los contextos en los que yo me desenvuelvo o el contexto donde se desenvuelven mis alumnos no cuentan con las herramientas o no se puede exponer, o el internet no es capaz de llegar, o en la casa de mi alumno, aparte de él, existen más estudiantes a la par con él, y en esa casa solo hay un aparato tecnológico. Entonces, este aparato es compartido por el resto de los integrantes de la familia, y ahí es donde vienen las carencias dentro de la educación, al no tener los recursos correctos. En mi caso, me tocó experimentar en la escuela primaria Diego Rivera, en la comunidad del Crucero Santa María, perteneciente al municipio. En el contexto encontré que en la comunidad es habitada por 3.200 habitantes. En este contexto se encuentra una dificultad, o hay varias dificultades. La principal es que varias zonas de la comunidad no son capaces de prestarles o de brindarles el servicio del Internet. Una de las principales carencias encontradas dentro del desarrollo de mis prácticas, ya que la escuela o la institución pública en la cual yo estaba impartiendo o desarrollando mi trabajo es la zona principal donde se encuentran las afectaciones. Además de que a edades tempranas o por mismas conversaciones que tuvo mi persona con los maestros titulares o los maestros encargados de la institución, me comentaban que mismos estudiantes que acababan de salir de 6º año ya estaban inmersos en el mundo del alcoholismo y de la drogadicción. Entonces, esta misma pandemia, el cierre de centros
bueno, de centros sociales o como son parques, canchas y todo esto, dejaron que los estudiantes se aislaran en otra zona y fueron absorbidos por las drogas, el alcohol o las mismas herramientas tecnológicas, como lo vienen a hacer los juegos o las redes sociales. Muy bien, dentro de mi propio trabajo, participé en un grupo con 26 estudiantes, de los cuales 19 eran familias nucleares y 7 eran monoparentales. En un primer acercamiento, realicé un test del cual descubrí que 13 de mis alumnos aprendían de manera visual, 6 eran auditivos y 9 eran kinestésicos. La forma de trabajo o la metodología de trabajo que yo implementé con mi grupo fue el trabajo por proyectos debido a la situación actual o a las condiciones que se presentaban. Elegimos esa metodología de trabajo por las pautas o por lo que esta misma nos permitía, ya que si la analizamos, dice que en todo, bueno, el mismo plan y programa nos dice que el alumno debe de ser el centro de la educación y el mismo trabajo por proyectos nos sugiere que toda planeación o todo trabajo a realizarse sea enfocado con el alumno o sus intereses como el centro. Después, de acuerdo a las condiciones actuales, somos capaces de observar que en estos momentos nosotros como profesores no podemos ser el agente principal de la educación. La batuta se la otorgamos a los padres o a los mismos familiares que apoyan a los alumnos en sus casas, ya que debido a la contingencia y al distanciamiento social, no podemos interactuar directamente con los alumnos y nos limitamos. Entonces, a mí me pareció que el trabajo por proyectos, ya que pone el interés propio de los alumnos como el centro de la educación, que es mismo sugerido por la Secretaría de Educación, y ese mismo trabajo por proyectos dice o permite que el alumno sea el propio agente encargado de regular su avance. Entonces, al estar en distanciamiento, esto puede ser favorable porque el alumno es quien decide cómo trabaja y cuánto trabaja. Y nuestra función como maestros o como encargados del grupo es simplemente analizar los avances y regular las formas en que se están trabajando. 2 minutos para terminar. Muy bien. Lo que descubrí también es que, bueno, en mi comunidad educativa, es que también existen múltiples factores que actúan o interactúan a la par de manera simultánea y son ignorados por nosotros. La parte emocional y los contextos juegan un papel pues muy importante dentro del desarrollo de lo que es actualmente la educación o cómo se está guiando la educación en este momento. Y eso sería todo por mi parte. Y es cuanto. Muchas gracias por su atención. Ok, muy bien. Entonces, vean, aquí otra participación desde otro punto de vista. Ahorita vamos a ver con quién es la que va a seguir. Iniciamos con la ponencia número 5, que es de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, y invitamos a María del Carmen Lozano Juárez con el tema La motivación por medio de los recursos multimedia en las matemáticas. Tiene un máximo de 10 minutos para exponer. Gracias. Listo, ¿sí se ve? Bueno. Todavía no. Ya. ¿No? ¿Listo? Ya okay. Se está viendo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Lozano Juárez. Actualmente curso el 6º semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental de Colotlán. A continuación, les voy a dar a conocer un reporte de investigación que tiene por nombre La motivación por medio de los recursos multimedia en las matemáticas. Bueno, este reporte es importante recalcar
que se realizó a partir de una investigación, de una propuesta de innovación, que es aquella en la que se plantea como una solución y o mejora de situaciones problemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, les voy a dar a conocer sobre el reporte, cómo se muestra a partir de los aportes del teórico Jean Piaget junto a la estrategia motivacional de Díaz Barriga, en donde se atendió una problemática encontrada en la escuela primaria dentro del grupo de segundo por medio de la investigación-acción durante el confinamiento del COVID-19. La competencia desarrollada que viene dentro de los planes de estudios, para mí la importante fue integrar los recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional, expresando el interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Como justificación de la metodología, pues es importante hacer uso de las metodologías pertinentes para atender las problemáticas que se presentan dentro del campo educativo. Como docentes y docentes en formación, debemos encontrar procedimientos que permitan despertar el interés de los alumnos por el conocimiento de las diferentes asignaturas. En este caso, yo me enfoqué en las matemáticas. Para empezar con el contexto, es importante de mencionar que la presente propuesta tuvo la oportunidad de aplicarse en 2 ciclos de intervención, que son en diferentes contextos en los que ambos coincidían con la problemática diagnosticada. El primer contexto fue la primera aplicación fue durante el 5º semestre en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, ubicado al sur del estado de Zacatecas, dentro de la escuela primaria Genaro Codina, que es una escuela pública con una matrícula aproximadamente de 233 alumnos. En el grupo donde se aplicó fue dentro del grupo de segundo A, integrado por 21 educandos. La edad de ellos oscila entre los 7 y 8 años de edad. La modalidad de trabajo ante la contingencia fue a distancia, en donde los alumnos trabajaban por medio de cuadernillos de actividades y mandaban fotos de sus evidencias. Para el segundo ciclo de intervención fue en el municipio de Colotlán, ubicado al norte del estado de Jalisco, dentro de la escuela primaria 20 de noviembre, con una matrícula de 340 alumnos. Y igualmente se aplicó dentro del grupo de segundo A, que está integrado por 26 educandos. La edad de ellos oscila entre los 7 u 8 años de edad. La modalidad de trabajo es similar, es trabajo a distancia, en donde trabajaban con cuadernillos de actividades y los libros de texto. La forma de revisión, de igual manera, era por medio de fotografías. Carmen, tus diapositivas están congeladas. ¿Cuál se quedó? Disculpe. Nos quedamos en la portada. Bueno. Con recomendación te puedes salir y volver a presentar y a veces con eso se soluciona. Gracias. No sé si ya se ve. ¿Se ve? Ya. Okay. Ya se está viendo. Bueno, en la revisión de la literatura yo utilicé a Jean Piaget, como lo conocemos, que en 1993 propone su teoría del desarrollo cognitivo, la divide en 4 etapas. Sin embargo, me enfoqué en la etapa de operaciones concretas, en donde el niño empieza a caracterizarse por tener un mayor razonamiento lógico y su pensamiento es menos egocéntrico, y además requiere de experiencias concretas que tengan relación con su realidad. Aquí se desarrollan 3 operaciones mentales en las cuales el niño interpreta y organiza la información, que es seriación, clasificación y conservación. Asimismo, utiliza la teoría de aprendizaje, en donde menciona que el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Para la estrategia utiliza la autora Frida Díaz Barriga, que en el 2002, en su libro de Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, propone la estrategia motivacional que pretende desarrollar en los estudiantes un gusto y el hábito por el estudio independiente. La metodología que utilicé fue cualitativa, que va de las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable.
El método fue investigación-acción, las técnicas basadas en la observación fue diario y guías de observación. Asimismo, el análisis fue un cuadro de doble entrada y la problematización con el autor Sánchez. La problemática que se identificó dentro de mi propuesta fue el diseño de las actividades en la materia de matemáticas. No estaba promoviendo un interés en los alumnos para aprender durante esta modalidad de trabajo a distancia. Por lo que una vez aplicado la estrategia, se realizó un análisis como lo propone la autora María Bertelli Buckets, con la finalidad de conocer los alcances y límites que se obtuvieron. Gracias al diseño de actividades que fueron diversificadas y contaron con el apoyo de los recursos multimedia, los alumnos empezaban a mostrar interés. Aquí les pongo un extracto de un diario focalizado del primer ciclo y un extracto de una evaluación del segundo ciclo que fue aplicado actualmente. De esta forma se comprueba la teoría del aprendizaje del teórico Jean Piaget, ya que menciona que el aprendizaje es un proceso de sentido ante situaciones de cambio. Sin embargo, los alumnos demostraron que se encontraban en la teoría de desarrollo cognitivo como lo proponía. Por lo tanto, se rescata que al utilizar la técnica de los recursos multimedia dentro de la estrategia de motivación para un aprendizaje significativo, atiende la problemática encontrada. Como resultados, tuve que se encuentra más comunicación con los padres de familia y alumnos, se atendía a los alumnos que enfrentaban las barreras de aprendizaje y participación, hubo más involucración de los alumnos en las actividades, promovía el aprendizaje significativo, fomentaba la autonomía y promovía el interés. El objetivo principal de mi propuesta de innovación fue implementar los recursos multimedia por medio de la estrategia motivacional de las actividades diseñadas en la materia de matemáticas en los alumnos de la Escuela Primaria Genaro Codina y 20 de noviembre para promover aprendizajes significativos. Estos fueron algunos de los específicos: sensibilizar al docente para que desarrollara un compromiso en cuanto a la didáctica, implementar los recursos multimedia para fomentar el interés, organizar y planear actividades para un aprendizaje significativo, aplicar metodologías pertinentes para promover el aprendizaje en los alumnos considerando los contextos y su desarrollo. Como conclusiones, puedo decir que el problema disminuyó al aplicar esta estrategia. La aplicación de los recursos multimedia fue muy motivante para los alumnos al momento de estar interactuando con ellos. Los alumnos mostraban interés en las actividades y los padres de familia se involucraban en este proceso. Sin embargo, para implementar los recursos multimedia, debemos de primero realizar un buen diagnóstico para que todos los alumnos tengan el acceso a las actividades diversificadas. Como recomendaciones, para promover la motivación, les recomiendo que utilicen más material didáctico que acompañe a los recursos multimedia con la finalidad de no caer en las actividades rutinarias, ya que durante este periodo del confinamiento del COVID-19, los alumnos ya están un poco atareados de tantas actividades, entonces hay que implementar más material didáctico. Y estas serían mis referencias y gracias. Ok, está muy bien. Algo muy importante sobre esto en esta presentación, en esta ponencia de la alumna, algo que nos hace reflexionar es cómo voy a estar avanzando dentro de la educación en tiempos de pandemia. Es algo muy loable lo que nos dice ella, que hay que diversificar todos nuestros materiales y vamos a tener que respondernos una pregunta es, ¿bajo qué medios o usos tecnológicos puedo estar ofertando una mejor educación hacia mis alumnos? Eso se los dejo para que lo vayan razonando, pensando, y es algo muy novedoso. Y por último tenemos a la ponente número 6, que viene de el Instituto América, y la compañera Ilse Daniela Madrigal Fuentes nos va a presentar el tema la planeación de proyectos para responder a las necesidades del contexto.
Ilse Daniela, ¿estás ahí? Sí, Adelante. ¿pueden indicarme si se ve la pantalla, por favor? Ya se está viendo. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ilse Madrigal. Actualmente curso el 8º semestre de la licenciatura en Educación Preescolar por parte de la Escuela Normal Particular Instituto América de Guadalajara, y el día de hoy voy a compartir con ustedes mi experiencia tras trabajar la implementación de proyectos tras la modalidad de distancia en un grupo de primero preescolar. Como parte del séptimo y 8º semestre de la licenciatura, el Plan Escolar 2012 menciona que es necesario realizar prácticas profesionales en un jardín de niños. Esto con el objetivo de un crecimiento y desarrollo profesional y un mejoramiento en una competencia profesional del perfil de egreso. En relación a esto, el Jardín de Niños donde yo tengo la oportunidad de realizar mi servicio de prácticas es el Jardín de Niños México, ubicado en la colonia Echeverría, en Guadalajara, y trabajé específicamente con el grupo de primero A. Una vez que es de mi conocimiento que voy a trabajar con el grupo de primero A, comienzo a aplicar instrumentos de recuperación de información para poder conocer el contexto. Esto lo hago a través de los formularios Google y realizo una entrevista a la docente titular. Estos formularios Google estaban mayormente enfocados en conocer información en torno a los aspectos socioemocionales, tecnológicos, de salud y laborales de las familias del grupo de primero A. Estos formularios fueron contestados solamente por 9 alumnos de los 16 que conforman el grupo. Sin embargo, durante el servicio social yo solamente practiqué mayormente con 3 alumnos. Gracias a estos formularios fue posible conocer que la mayoría de los alumnos contaban con medios tecnológicos para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje tras la modalidad de distancia, pues los mismos tenían teléfonos inteligentes y algunos contaban con computadoras. También conocí que hubo cambios laborales en las familias de los alumnos y se habían presentado situaciones de desempleo. Los padres de familia del grupo de primero A trabajaban bajo horarios extensos, pues la mayoría de ellos eran obreros, y también fue posible conocer que el virus del COVID-19 no había afectado a las familias, ni a tanto a los alumnos como a los padres de familia, pero sí había traído en ambos situaciones de depresión, ansiedad e irritabilidad el estar bajo el confinamiento. Una vez que es conocida mi información del contexto, es que tomo acuerdos con la docente titular para trabajar y llevar a cabo este proceso con el grupo de primero, por lo que se decide trabajar a través de un aula virtual, llevando a cabo esta en la aplicación de Facebook. Esta era utilizada diariamente y se publicaban todos los días las actividades a las 2:30 de la tarde. Estas actividades se publicaban a través de imágenes y en las mismas se juntaban videos, links o los materiales que fueran necesarios para que estas actividades fueran llevadas a cabo. La manera de trabajar estas actividades era lo siguiente. Los días lunes se trabajaban situaciones de educación socioemocional basado en los aprendizajes de Aprende en Casa. Los días martes y miércoles se trabajaban actividades en casa, pero que no favorecían a los aprendizajes de Aprende en Casa. Y los días jueves se realizaban videollamadas a través de la aplicación Zoom, y posterior a las videollamadas se colocaban actividades a través del aula virtual para que trabajaran en casa los alumnos. Las evidencias que se pedían a los padres de familia para poder recuperar, para poder guiar el proceso de evaluación era a través de imágenes y videos. Una vez que es conocido mi contexto, doy continuidad a mi documento de titulación, que en mi caso fue un informe de prácticas, que como mencionaba tenía el objetivo de mejorar en una competencia profesional del perfil de egreso, que en mi caso fue la competencia de diseño, planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de estudio de la educación básica. Favorecía esta competencia a través del aula virtual, aplicando la metodología situada de los proyectos y trabajando específicamente 2 con el grupo. Trabajé un proyecto titulado La Feria, que surgió tras considerar los materiales otorgados por Secretaría de Educación Jalisco para trabajar a través de la modalidad de distancia, y se otorgaron específicamente para educación preescolar.
Y también realicé un proyecto llamado La fabulosa vida del mar, que surgió tras considerar el interés de los infantes por conocer más sobre el tema. Ambos proyectos estuvieron sustentados en la autora Díaz Barriga, quien habla sobre las metodologías situadas. En Secretaría de Educación Jalisco, pues es Secretaría quien propone que se trabaje a través de esta metodología y a través de las etapas que propone Secretaría de Educación Jalisco para trabajar los proyectos en educación primaria, pero que se consideraron, se tomaron y se adecuaron para trabajar en educación preescolar. Estas etapas para llevar a cabo los proyectos son 4. La primera de ellas es llamada lanzamiento y Secretaría de Educación Jalisco propone que se trabaje en aproximadamente 2 días. El objetivo de esta etapa es introducir a los educandos al proyecto o a la pregunta generadora del mismo e ir recuperando conocimientos previos. Después está la etapa de indagación, que su objetivo es que los alumnos investiguen sobre la temática o pregunta generadora y Secretaría de Educación propone que se trabaje de 6 a 8 días esta etapa. Después está la de construcción, que el objetivo es que los alumnos construyan o realicen insumos necesarios que permitan mostrar lo realizado en las etapas anteriores. Secretaría de Educación propone que se trabaje en 4 o 5 días y por último está la etapa de presentación, que su duración es de 2 días y el objetivo es mostrar lo realizado a la comunidad educativa. Aquí muestro la planificación de mi primer proyecto llamado La Feria. Cabe mencionar que ambos proyectos fueron planificados al considerar las fases propuestas por SEC. Sin embargo, no fueron planificados considerando los tiempos, puesto que mis propuestas de intervención se vieron interrumpidas por el proceso de vacunación docente que hubo aquí en Jalisco y también porque el término del servicio social estaba muy próximo, por lo que no me era posible aplicar conforme a esto. Este proyecto de la feria tenía el objetivo de favorecer a los campos formativos de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y educación física a través del aprendizaje de resolver problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Este proyecto se evaluó a través de 3 instrumentos. El primero de ellos, fue un formulario Google en donde los alumnos se evaluaban a sí mismos con ayuda de sus padres de familia quienes ayudaban a contestar el instrumento. También se evaluó a través de un formulario Google en donde los padres de familia evaluaban el desarrollo de sus hijos en torno a la realización del proyecto. Y por último, a través de una rúbrica en donde la docente en formación evaluaba a los alumnos. El segundo proyecto, llamado La fabulosa vida del mar, se realizó abonando a los campos formativos de lenguaje y comunicación y artes a través de los aprendizajes esperados de expresa ideas para construir textos informativos y observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país, otros lugares y describe lo que le hacen sentir e imaginar. En la fase... Gracias. 2 minutos para terminar. Gracias. En la fase de lanzamiento realizó una actividad llamada Artista del Mar. Esta tenía el objetivo de, a través de un video, guiar a los educandos para que realizaran un tríptico y a través de eso recuperar los conocimientos previos. Después, en la fase de indagación, realicé una actividad con los alumnos llamada Mi Álbum Marítimo, que tenía el objetivo de que los alumnos investigaran sobre diferentes especies del mar, las colocaran su información a través de fichas, las adjuntaran y así se crearan el álbum. En la fase de construcción se realizaron 2 actividades llamadas ¿Dónde viven los animales del mar? Y ¿Qué comen los animales del mar? El objetivo de esta era que los alumnos crearan de manera física materiales que permitieran mostrar y dar respuesta a estas 2 preguntas. Y en la fase de presentación se realizaron 2 actividades llamada ¿Y qué aprendimos del mar? Y la Galería del Mar. La primera de ellas tenía el objetivo de evaluar a través de un pequeño test lo que los alumnos habían logrado identificar o no de la realización del proyecto. Y por último, estaba la actividad llamada La Galería del Mar, que su objetivo era como tal mostrar los trabajos realizados a lo largo del proyecto a sus demás compañeros a través de una evidencia en forma de video. Este proyecto también permitió favorecer a lo que fue exploración y comprensión del mundo natural y social y a las artes, pero a través de otro aprendizaje esperado. Este mismo proyecto se evaluó a través de una rúbrica donde la docente en formación la aplicó a los alumnos y una autoevaluación tras considerar el test que se realizó en la videollamada. Aquí muestro algunas evidencias del primer proyecto llamado La Feria. Y aquí del segundo proyecto llamado La fabulosa vida del mar. A manera de conclusión puedo mencionar que la realización de estos proyectos me permitió
obtener beneficios en torno a mi competencia profesional del perfil de egreso a favorecer, pues al trabajar bajo las propuestas del Secretario de Educación Pública, se logró aprender a planificar de una mejor manera y esta manera mayormente estructurada, favoreciendo así mi práctica. También me permitió desarrollar habilidades en relación a la búsqueda de información para así obtener materiales vigentes por parte del Secretario de Educación Jalisco y al mejorar en la práctica a través de esto. También me permitió afrontar el reto en donde, a pesar de que el contexto se mostraba poco favorecedor, al contar con los materiales necesarios propuestos por el Secretario de Educación Pública, indagar en la teoría, se logró desarrollar un plan de trabajo implementando la metodología situada bajo esta modalidad. Y por último, favoreciendo el desarrollo de habilidades en los educandos, no solamente en las situaciones pertenecientes a los aprendizajes esperados, sino que también permitió desarrollar el lenguaje, la imaginación, la creatividad y la psicomotricidad fina y gruesa en los alumnos. Estas son mis referencias. Gracias. Muy bien. Muchas felicidades a todos los participantes. Ahora sí, muchas gracias. Agradecemos su participación. Les informo que en el transcurso de un mes se publicarán los trabajos en la página de la Dirección de Educación Normal. Ahora, en este momento, les invitamos respetuosamente a escuchar a la doctora Carmen Yolanda Quintero Reyes en la conferencia La mirada recrea en la formación inicial docente. A través de las ligas de YouTube, ahí está la liga, también está en el chat para que puedan ingresar a la conferencia que está ya iniciando con la doctora Carmen Yolanda Quintero Reyes.